cordiales, amigas y amigos, a todos en Bolivia y más allá de nuestras fronteras que pueden vernos a través de esta página. Otra vez junto a ustedes y junto a Mario Molina, quien se encuentra en la sede de gobierno de Bolivia en la ciudad de La Paz. Hola, José Luis, un gusto volver a encontrarnos aquí en La Paz, ya entrando a los climas invernales, pero ya con un sol también de invierno, afortunadamente, pese a que ya la temperatura cada vez baja de poco en poco. Ese sol de invierno que también se hace sentir aquí en Santa Cruz y nos crea un microclima extraño. Está el cielo completamente despejado, pero hay fuertes vientos del sur, algo que no es muy típico en esta temporada. Debería estar cielo completamente nublado. Parece que el hecho de que la gente esté guardada en la casa en alguna medida está generando que el clima tenga sus cambios. Pero cambios también hay a nivel del gobierno, querido María. Demasiados cambios para mi gusto. No sé, este sería el tema del día. Los cambios que se dan en un gobierno transitorio y circunstancial que crean una sensación, no sé, una sensación rara de inseguridad o por lo menos de una gran interrogante. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno transitorio que surgió con un solo mandato exclusivo? Hacer nuevas elecciones en nuestro país en un plazo perentorio. Pero sucedió lo que nadie se esperaba. Llegó la pandemia, llegó el coronavirus y bueno, se le suma una otra tarea que es más urgente que la primera. La segunda tarea se vuelve primera tarea. Ayudar al pueblo boliviano a pasar esta pandemia. Y ahí nos hemos encontrado con una serie de dificultades en materia de salud. Primero, el sistema sanitario boliviano con serias deficiencias. Segundo, como es una pandemia mundial, hay gravísimas dificultades para conseguir las herramientas necesarias, los insumos necesarios que les permitan a los médicos, a los empleados, a los que están trabajando en las calles, a contar con insumos básicos. Hemos llegado a tener información, no sé si tú has visto algunos videos en las redes, de que hay personas que han verificado que a los sanitarios se les da un barbijo a la semana y tienen que secarlo al sol, desinfectarlo para reutilizarlo. O sea, no hay una suficiente dotación de estos elementos esenciales. José Luis, yo también, al igual que muchos bolivianos, me he quedado sorprendido con la última crisis de gabinete que se ha operado hace 3 días o 2 días atrás, porque no era de esperar un cambio del ministro Rojo y el de Minería. Sin embargo, se produce Wilfredo Rojo, hombre ligado a la agroindustria, a los grupos de poder económico de Santa Cruz. Igual que el actual. Un detalle, Mario, el micrófono está sonando, si lo podemos separar de la camisa y del botón. Adelante. ¿Cómo no? Decía que no menos comprometido con el sector agroindustrial es el actual nuevo ministro que nació en la CAO, en su actividad profesional, de tal manera que a lo largo de los últimos años de su vida ha creado una fuerte experiencia parlamentaria especialmente. No obstante, este cambio en el escenario que tú has descrito al principio, me parece muy interesante ver cómo una circunstancia que es la de salud obliga a un cambio de timón al Estado boliviano. Muy bien, la salud es lo primero, todos estamos de acuerdo en aquello. Yo recuerdo que hace varias semanas atrás yo te decía que el tema de la salud es tan importante que mientras esté presente el fantasma de las elecciones, este tema no se lo iba a atender adecuadamente. Algo que se ha confirmado plenamente, ¿no? Se ha electoralizado el ambiente de la defensa de la salud con unas demandas que vienen de otro lado, cacerolazos que organiza el MAS, rechazos, qué sé yo, apedreadas de autobuses en La Paz, en diferentes lugares, bloqueos en el trópico que
no tiene ninguna otra explicación si no es la campaña electoral. Así es. Y por el otro lado, estimado José Luis, yo creo que hay que evaluar también con bastante criticidad la actitud del gobierno respecto de la salud misma. La pandemia sigue subiendo de una manera descontrolada ya, porque lo que no ha podido hacer hasta el día de hoy el gobierno es dotar de insumos médicos básicos para hacer pruebas tempranas a la población, a los entornos familiares de las personas que han sido contagiadas. Vale decir, no ha pasado demasiado en el tema de salud por parte del Estado. El último anuncio que hay, Mario, es que el miércoles de la próxima semana van a llegar los reactivos, más de 400.000 reactivos. ¿Qué es lo que la población está demandando? José Luis, esto debió haber ocurrido hace mucho tiempo ya. Si llega, qué bueno. Habrá que ver que lleguen, que se pongan al servicio de todos los centros de salud, de todos los departamentos, de tal manera que tengamos por lo menos la certeza de que los análisis necesarios para la gente se hagan tempranamente y no como el caso de la distinguida dama que ha fallecido en Santa Cruz, que llegó la comprobación de que ella había muerto de coronavirus porque en una primera muestra no salió negativa, de tal manera que la despacharon a una sala de internación normal. En fin, esa historia la conocemos todos. Y yo creo que esta situación es ya insostenible. Y lo otro, Mario, es que los análisis tardan 4 a 6 días en ser entregados. Entonces, la angustia de las familias. Acá en Santa Cruz, una famosa presentadora de televisión que tuvo la mala suerte de haber presenciado que su hermano menor se contagiara, ha contado algunos detalles, yo les invito a que vean ese video, que son espeluznantes, para decirlo de alguna forma suave y rápido, pero en realidad se tarda mucho, dice ella, inclusive para recoger a las personas del domicilio, ¿no? Hay una sola ambulancia para todo un distrito y se espera días para que la ambulancia venga a tomar la muestra. Entonces, eso es aterrador, porque dicen, aquí hay un teléfono, llámenos, le vamos a asistir. Teléfonos que no se responden adecuadamente, o están saturados, o nadie te responde. Otro detalle. Otro detalle, los análisis llegan tarde. Y tercer detalle, los análisis pueden perderse. Como todo se concentra en el Cenetrop, y de todas partes viene, incluyendo del Beni, incluyendo del norte cruceño, del norte integrado, es tal la cantidad que se los pierde. Y ella dice, esta presentadora, dice que lo más fácil es decir, no, salió negativo. Entonces, eso a mí me asusta terriblemente, así sea un solo caso. No solo a ti, José Luis. No solo a ti, José Luis. Yo creo que la historia de la abogada de Oruro, que también te has debido enterar, que ha muerto. Así es, murió sentada en su silla, abandonada, después de haber llamado innumerables veces al teléfono. Esto es sencillamente atroz. Y no menos atroz son los precios de las clínicas de Santa Cruz, que ofrecen servicios privados. Ese es un escándalo, hermano. Ese es un escándalo. Para este problema, y los precios rondan entre 1.500 a 1.800 dólares americanos por día. Y previo en pose de una garantía que ronda entre los 10.000 y los 40.000 dólares americanos. Es un asalto. Es un asalto a mano armada. Es como si en la esquina te pilla alguien y te dice, me das tu casa en garantía y te doy tratamiento. El tema, José Luis, es una vez más comprobar que el sistema de salud es un sistema que no sirve. El sistema público, y acabamos de ver rápidamente con este problema, y antes de este problema siempre ha sido un servicio, pero ya colapsado ya de antemano, y el servicio privado, que te dice si no tienes cerca de unos 100.000 dólares, ni toques la puerta, trata de encomendarte al santo de tu preferencia. Eso es todo. Yo creo que esto es una situación insostenible,
en cuanto al tema de salud. Y José Luis, habías comenzado tú con el tema de el cambio de ministros, La el tema crisis de de salud, gabinete. cómo se ha superpuesto el tema de la salud al objeto mismo del cambio de gobierno mediante el cual accedió al Palacio de Gobierno, al Palacio llamado la señora Yanine Áñez. Y yo creo, José Luis, que vale la pena hacer un rápido recuento de un problema que en el fondo es el hilo conductor de la última crisis de gabinete. Y esto comienza el día 9 de julio de 2019, en mi criterio, cuando el gobierno anterior de Evo Morales promulga el Decreto Supremo 3.973, ese día, el 9 de julio de 2019. FEGABENI, la Federación de Ganaderos del Beni, ese día se felicitó y públicamente dijo que era uno de los días más importantes para el Beni. ¿Qué decía este decreto? El decreto autorizaba las famosas quemas controladas porque también, por otro lado, se cambió el plus del Beni y Santa Cruz. ¿Qué es el plus? Eso no El sé. plan de uso de suelos. Porque hay suelos que son aptos para ganadería, otros suelos para maderería, otros suelos son para agricultura. No todos los suelos son iguales, de tal manera que es de acuerdo a la vocación productiva del suelo que en cada departamento, especialmente en el oriente, en todo Bolivia, hay un plus, el plan para el uso de suelos. Se cambió. Yo no me puedo imaginar cuáles son los fundamentos científicos y técnicos que sustenten el cambio del plus en Beni y en Santa Cruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cambio de gabinete? Sucede que este decreto 3973, que autorizaba las famosas quemas controladas, fue el detonante, fue el gatillo para el gran incendio de la Chiquitanía en el oriente boliviano. Del año pasado. Estamos hablando del año pasado. Porque ya también han habido quemas este año. Así no es. en la misma dimensión, pero hay chaqueo. Pero la cantidad de tierras que se han calcinado con el efecto de estas famosas quemas controladas representa la misma cantidad de kilómetros cuadrados de todo el departamento de Oruro. Esta es la cantidad de bosque que se ha quemado en el oriente boliviano. Pues bien, ¿cómo es que salió ese decreto? No quepe la menor duda a nadie que fue un arreglo concertado entre los intereses de la agroindustria cruceña y el gobierno del MAS. ¿Quiénes son los representantes de la agroindustria cruceña? Son los que ahora están en el Palacio de Gobierno. No discutamos este tema. Y son beneficiarios y ahora gobernantes. Por eso han denostado todo lo que ha hecho el anterior gobierno, pero de este tema chitón, y se han callado la boca. Y ahora sí, acaba de salir un nuevo decreto, que es el decreto 4232, que es para hacer procedimientos abreviados, o sea, pasarse por encima de toda la normativa para autorizar más polémico. Para autorizar la siembra de variedades transgénicas en trigo, maíz, caña de azúcar, algodón, soya, y además hay una otra información periodística que se van a pensar en 4 variedades de cada uno de estos productos. Estamos hablando de un paquete de transgénicos, pero impresionante. Cuando uno dice caña de azúcar, ¿para qué? Para el biodiesel. Entonces, el argumento de decir que es para incrementar la productividad para los alimentos y todo, eso está bien que le crea a su abuelita, al ministro o a la autoridad que nos cuente Medina, esto. Que es candidato a la vicepresidencia junto con Yanine Áñez, hoy ha señalado... Y ministro virtual. Ministro virtual. Ha señalado en Radio Panamericana que en realidad es para aumentar las exportaciones entre 300, o ha citado una cifra, ¿no? 300 a 400 millones de dólares que se podrían
incrementar con la exportación de estos agroproductos, ¿no? Eso es lo que ha planteado. La verdad es que las versiones entre el candidato a la vicepresidencia y el gabinete de ministros normalmente tienen dos visiones distintas. Unos dicen que es para alimentos, el otro dice que es para exportación. En buenas cuentas, están construyendo una narrativa para justificar cómo utilizar la cantidad de kilómetros cuadrados equivalente a todo el departamento de Oruro en nuevas siembras que son depredación absolutas del medio ambiente. Estamos a contracorriente como país. Estamos equivocados de medio a medio, José Luis. Cuando todo el planeta está desesperadamente frenando la depredación agroforestal del planeta, el gobierno de Bolivia está metiendo full acelerador a concretar otra vez un proyecto que es caduco ante la historia que estamos viviendo del coronavirus, las razones por las cuales la naturaleza está extenuada. Nosotros hemos deforestado, gracias al decreto del periodo de Evo Morales, esta cantidad de hectáreas que ahora quieren aprovechar a toda velocidad los actuales gobernantes y los grupos económicos a quienes representan. El ministro Rojo, cuando se iba, ha sacado un tuit diciendo: me voy tranquilo porque he cumplido con mi sector. Así es. Él no ha sido ministro de los bolivianos. Él ha sido un encomendero del grupo de poder al cual representa para hacer todo lo que a ese grupo le sirve. El hambre del país, la pandemia, el dotar de barbijos a los médicos, de insumos de bioseguridad a los médicos y enfermeras y barrenderas. Eso realmente han demostrado ellos en los hechos que no les interesa nada. Bueno. Este es mi balance y creo que hay que decirlo descarnadamente. El gobierno se ha olvidado del tema de gobernar para lo que llegó al Palacio de Gobierno y ahora ya está implementando todas las medidas que pudo haber hecho si es que era elegido. La pandemia, si de algo le hace por decreto. Y con el silencio del MAS, que en algunas cosas en el Congreso aparece como opositor. Una cosa muy curiosa, ¿no? Mira, para discutir un tema hay que tener autoridad moral y el MAS no tiene autoridad moral para discutir ni temas de salud y mucho menos temas de la chiquitanía y los transgénicos. Claro, ¿qué iba a decir? Si ellos estaban haciendo eso exactamente, no tienen nada para decir. No esto es la continuidad de un plan que lo iniciaron los propios masistas cuando estaban en el gobierno. A mí lo que me preocupa es eso, no nos engañemos. Me preocupa que un gobierno de transición esté tomando medidas a largo plazo que van a generar muchísima polémica y van a calentar más este ambiente electoral que hay en el país ya en medio de una pandemia tan terrible como la que estamos atravesando. A mí me preocupa eso. Me preocupa, por ejemplo, que la gente comience a salir a las calles por el hambre, porque ya los bolsillos no dan para más. Esto es absolutamente importante. Los bonos no son la solución, no pagan las cuentas de toda la alimentación, tal vez cubren cuentas de telefonía, de internet, pero no dan para más, por lo menos en las ciudades. A nivel del campo, no me quiero imaginar cuál es la situación. Hay una pobreza extrema que nos puede empujar a una pandemia terrible, terrible, mientras que nuestros políticos, que según mi modesta opinión, algo que parece imposible, parece un sueño, deberían unirse para primero enfrentar esta pandemia. Deberían manejarse de ese modo y no estar haciendo el cálculo político electoral a ver cómo lo hacemos, porque yo lo que siento con estos cambios de gabinete es que se está estructurando un planteamiento de decir, este es nuestro programa de gobierno y nosotros vamos a comenzar a ejecutarlo de tal manera que cuando hayan elecciones, la gente diga, ya estamos haciendo nuestro programa, vean lo bueno que está. Y entonces esto despierta indudablemente oposiciones, simpatías, o sea, se caldea el ambiente. Y no estamos discutiendo temas de fondo. ¿Qué son los temas de fondo? ¿Cuántas ambulancias hay en mi distrito municipal que vengan a socorrer a la gente?
¿La alcaldía tiene un censo de las familias pobres? Aquí en mi barrio funcionan comedores populares. ¿Dónde están esos niños? ¿Quién los alimenta? ¿Qué va a pasar con los respiradores? Ya ha dicho el doctor Urenda que en Santa Cruz nos quedan pocos. ¿Qué va a pasar en el Beni, en Trinidad? Hay lugares que no tienen un solo respirador. Las José pruebas, Luis, ¿cuántas pruebas se van a hacer? O sea, no nos están ya dando sabemos, tranquilidad. esa es la única certeza que tenemos, es que el gobierno no tiene un plan definido para el tema de salud. Y esto es lo lamentable. Respecto de la convocatoria de los políticos para atender con prioridad el tema de salud antes que estar discutiendo tal o cual tema X o Y electoral, ha sido planteado por hace algunas semanas atrás y días también ha repetido el candidato Mesa. La respuesta del gobierno ha sido un silencio, pero absoluto, y esto demuestra que no hay voluntad política. Un silencio absoluto a nivel popular, pero un ataque mediático impresionante, te contaré. Sí, hoy día cualquier propuesta para sacar una voluntad expresa del gobierno para atender el tema de salud con prontitud, celeridad ante semejante turbulencia que nos viene, definitivamente no existe. El gobierno ha decidido, yo coincido contigo, ya ha decidido implementar un modelo económico, un plan de desarrollo de acuerdo a los intereses de los grupos económicos a quienes representan los inquilinos del Palacio de Gobierno en la Plaza Murillo. Esto ya está en marcha y yo creo que parte del plan es tirar las elecciones lo más lejos posible. Y no por el tema del coronavirus, sino para ya implementar su plan de gobierno, escudándose en el pretextado problema de salud que no lo han atendido ni eficientemente ni a tiempo, y decir que ahora van a llegar tantos respiradores. Ya los médicos nos han dicho, los respiradores no son una máquina con un switch off-on que se prende y se apaga. Se necesita un equipo de profesionales a cargo de cada unidad de terapia intensiva. Y esos profesionales no se pueden importar en cajas de cartón de ningún país. No los tenemos y estamos definitivamente desguarnecidos, estamos definitivamente en manos de políticos que han llegado al Palacio de Gobierno, que como todos no sabíamos cómo enfrentar el tema, pero ya que están ahí, realmente han demostrado que en materia de salud se han aplazado y estamos, en mi criterio, viéndonos con mucha velocidad, pero sin ninguna posibilidad de frenar la pandemia a gran escala, sin que el Estado realmente ponga los parapetos de una gestión eficiente, y se han dedicado a hacer una gestión económica y política con el pretexto del coronavirus al mismo estilo del anterior gobierno. Yo soy el único que habla de política, el único que hace política, y los demás están fuera de juego. Para mí es así. Mario, será hasta la próxima semana. Espero contar con tu presencia y creo que como gran parte de los bolivianos, ahora sí que la posibilidad de sobrevivir en esta pandemia está solamente en nuestras manos. Está en la capacidad que tengamos de tener distanciamiento entre personas por algún tiempo, de buscar los medios necesarios para no caer enfermos, porque ya han visto, las clínicas particulares son carísimas, el Estado está ya saturado a estas alturas de la pandemia, aunque no lo digan, la capacidad de respuesta es mínima, así que lavarse las manos, convertir nuestras casas en una especie de clínicas que tengan sistemas de limpieza al ingreso. Hay que hacer la limpieza y resistir lo más que se pueda, Mario. Coincido, cuidémonos todos, porque creo que es lo que tenemos, lo único que tenemos a mano. Hasta una nueva oportunidad, José.